importantes, histórica y políticamente importantes. Lenin, el gran Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. A ver, es muchísimo lo que se podría decir y me gustaría también ampliar, pero el tiempo es corto. Empecemos diciendo que desde la caída del muro de Berlín, allá por el 89, junio del 89, hay una especie de reacción reaccionaria, valga la redundancia, del imperialismo, del capitalismo global, para borrar no solo la memoria de Lenin, sino para borrar todo intento y posibilidad de un proceso revolucionario. Esto es algo muy intenso, sobre todo a través de los medios de comunicación, pero también a través de, ojo, los ámbitos educativos, incluida la universidad, las universidades, aquí y en gran parte del mundo. Incluso la discusión académica, teórica de los temas del marxismo, el leninismo, las opciones revolucionarias, etcétera, prácticamente han desaparecido, incluso, reitero, en el ámbito universitario. Creo que esto no es casual, sino más bien parte de una estrategia, reitero, de reacción mundial del imperialismo para volver a colocar, diríamos así, en las mentes y en las voluntades de las personas, primero sobre el fracaso, diríamos así, del socialismo, pero, y más importante aún, para tratar de convencer a las clases trabajadoras particularmente que no hay más posibilidad de revolución y si hay revolución terminará como en la ex Unión Soviética, implosionando, diríamos así. Creo que frente a esta ofensiva ideológica del imperialismo conviene reaccionar y tratar de, lo decían ustedes en los segmentos anteriores, volver a decir pues la verdad acerca tanto de las teorías revolucionarias como el marxismo, el leninismo, como y sobre todo las opciones revolucionarias. En este contexto veamos rápidamente algunos datos, diríamos, elementos de Lenin. Vladimir Ilich Ulyanov es obviamente ruso, nació en Rusia hacia 1870. Hay muchas cosas que se podría decir sobre su infancia, juventud, pero tengo en mente que el tiempo es corto. Hay un elemento sin duda que sí me gustaría de la etapa, del origen, diríamos así, familiar o quizás incluso étnico de Lenin, que va a tener mucha importancia en su vida revolucionaria y que tiene que ver con su abuela, es decir, con el origen calmuco de Lenin. No sé si le suena la palabra calmuco, pero fíjense, y en la foto que aquí está es muy visible, Lenin tiene rasgos de una persona mongol, de Mongolia quiere decir, ¿sí? Y eso tiene que ver con su abuela. Y Calmuco es un pueblo de origen mongol, del pueblo mongol, campesino, diríamos, para nuestro contexto, sin mucho detalle. La característica de este pueblo calmuco es la fuerza y voluntad de lucha, la fuerza de resistencia, de persistencia, de tenacidad y por tanto de lealtad, de determinación, de voluntad de lucha en general, diríamos. Esto es algo muy interesante porque en gran medida estas son las características que van a marcar la lucha y la vida de Lenin. Sus determinaciones en momentos importantes de la lucha del proletariado ruso e incluso a nivel mundial, diríamos. Segunda cuestión importante, solo señalo tres. Eh, Iba a decir algo sobre su hermano, pero bueno, será en otro momento. Pero digamos, ¿cómo es que Lenin se anima a ingresar en la lucha revolucionaria? ¿Sí? Hay varios elementos, no hay posibilidad de decirlo todo, pero un detonante importante va a ser justamente que el hermano mayor de Lenin, Alexander,
se va a comprometer como estudiante aún de ciencias en luchas revolucionarias y concretamente en la opción armada de la lucha para derrocar y eliminar a Alejandro III, al zar de Rusia, ¿sí? Este atentado es fallido y el hermano de Lenin, Alexander, es apresado y fusilado. Esto va a marcar de manera muy profunda las opciones políticas e ideológicas revolucionarias de Lenin. Pero no solo hay que verlo como un hecho, diríamos así, familiar, sino porque, o sea, no es una casualidad, quiero decir que esto ocurre en la vida de Lenin, sino que tiene que ver con todo el proceso de opresión, de dominación y de represión que el zarismo imponía en toda Rusia, ¿sí? Y un momento, sin duda, de inflexión, diríamos ahora, en la vida de Lenin va a ser el asesinato de su hermano, de Alexander, y que obviamente le va a comprometer de por vida en la opción revolucionaria. Una tercera cuestión importante en Lenin, reitero, sin agotar las múltiples, complejas y fascinantes características de Lenin, es una extraordinaria capacidad de estudio, de comprensión, de lectura. Desde su juventud, Lenin leía muchísimo, muchísimo. Y no solo política, diríamos, sino y sobre todo economía. Lenin tenía una extraordinaria capacidad para el ámbito, diríamos, estadístico, de las estadísticas, de los datos, etcétera, en general, todo lo que tiene que ver con la estadística. Algo que para el común de nosotros diríamos es aburrido, pero a Lenin parecía muy importante. Aparte que por su madre tenía origen alemán y sueco, él obviamente leía alemán y esto va a ser muy útil para la preparación de materiales para uno de sus primeros grandes libros, que es Desarrollo del capitalismo en Rusia. Esto lo voy a publicar a inicios de siglo, hacia 1902. Es un libro muy interesante que refiere cómo es que el capitalismo se ha desarrollado en Rusia, bajo condiciones todavía feudales, por supuesto, y con un escaso desarrollo industrial, etc. Este libro, El desarrollo del capitalismo en Rusia, es sumamente interesante, sobre todo por el uso muy inteligente, muy creativo de las estadísticas, de los datos, de las cifras, etc. Entonces hay una capacidad, diríamos, intelectual muy interesante en Lenin que es otro de los ámbitos que el imperialismo trata de negar en muchos de los revolucionarios, que parecería que solo fueran, digamos, personas que, bueno, tiran bombas, diríamos, ¿no? Cuando en realidad un revolucionario de verdad tiene una formación teórica, política, muy intensa, muy seria, muy comprometida también, por supuesto, ¿no? Entonces, esta es una otra característica de Lenin, una extraordinaria capacidad de estudio, etc. Y es en esta, a partir de estas características que Lenin se compromete con los procesos revolucionarios de Rusia. A partir de sus estudios y de la comprensión que él tiene de la realidad de Rusia, él se compromete en la lucha revolucionaria. ¿Qué implica esto? Obviamente, organización. Y un aspecto organizativo importante para Lenin va a ser el ámbito que hoy llamaríamos mediático, es decir, comunicacional, con la fundación de periódicos tan importantes como Iskra y más tarde Pravda, pero sobre todo Iskra va a tener un rol muy importante por la, diríamos así, agitación revolucionaria, propaganda que supone un proceso revolucionario organizativo. Y finalmente, hay muchas otras características, reitero, pero sin duda Lenin es conocido por ser el gran líder de la revolución bolchevique de 1917. ¿Cuál es la importancia aquí del liderazgo de Lenin? Y que creo que sigue siendo importante para la época también actual. Y creo que en general, tanto el pensamiento, el leninismo, como la acción revolucionaria es la principal enseñanza de Lenin para nuestro tiempo. Alguito diremos de esto en la parte final, que es enseguida. Pero, ¿cuál es la importancia del liderazgo de Lenin, de un liderazgo realmente revolucionario?
no de los caudillos que también abundan. Un liderazgo en verdad revolucionario, ¿qué supone? Trabajar junto con las masas. Es decir, una de las acciones más importantes, sin duda, en Lenin es la organización de los soviets. Para los jóvenes que nos escuchan, quizás esta palabra no sea muy conocida. Soviets es la organización de los obreros, los campesinos y también los soldados. Los soldados rasos, como decimos en Bolivia, los soldados de baja graduación, no los oficiales, ¿sí? Entonces, estos soviets, una especie de comités revolucionarios de obreros, de campesinos y de soldados, se organizan de manera autónoma y con una perspectiva claramente revolucionaria. Y esto obviamente va a tener fases, hitos importantísimos. 1905 sería importante hablar, pero no hay mucho tiempo, pero esto va a continuar a lo largo de los siguientes años hasta desembocar en el grandioso acto revolucionario de 2017, el 25 de octubre de 2017, 10 de noviembre en el calendario revolucionario. Entonces, este acto revolucionario, que en general se suele representar simplemente como el asalto al Palacio de Invierno, no es solo el acto como tal, insurrección, por supuesto, la principal enseñanza de la Revolución Rusa, sino la voluntad de lucha y de organización del pueblo, de las masas, de los obreros, de los campesinos y también de los soldados de baja graduación. Es decir, es un hecho auténticamente democrático, no democracia en el sentido liberal, sino como la puesta en juego de esta voluntad de lucha que muestran los obreros, los campesinos y también los soldados, ¿sí? Esto es importante. En el ámbito de la instauración. ¿Qué hace la revolución cuando se instaura y los trabajadores, los obreros, logran el triunfo revolucionario? Hay una serie de medidas que son extraordinariamente importantes, antes y ahora. La importancia es también actual. Uno tiene que ver con algo que en Bolivia, en América Latina, es una tarea pendiente, es la expropiación del latifundio y la restauración de la propiedad de la tierra hacia los campesinos. Esta es una de las medidas revolucionarias más importantes. Diríamos reforma agraria, aunque la palabra tiene ciertas connotaciones liberales también, pero es la expropiación de los latifundistas, de los terratenientes y la, diríamos, adjudicación de esto al ámbito de los trabajadores campesinos. Una segunda cuestión importantísima de la revolución tiene que ver con la organización precisamente de los soviets, el Consejo de los Comisarios del Pueblo, que es la articulación de estos soviets, es decir, el ejercicio del poder por el pueblo como tal. No es solo un caudillo, un líder tan grandioso como Lenin el que ejerce el poder, sino es este conjunto de la voluntad política del pueblo y de las masas trabajadoras las que ejercen en verdad el poder. Y en esto Lenin va a insistir una y muchas veces en sus escritos, en sus discursos, etcétera, que el poder en el nuevo Estado, diríamos, revolucionario, lo ejerce el pueblo a través de sus ámbitos organizativos, que básicamente son los soviets. Y finalmente, igual, las medidas revolucionarias son amplísimas, que además no solo están al inicio, sino a lo largo de todo el proceso, hasta por lo menos la muerte de Lenin, que justamente ocurre hace 100 años. Pero hay un ámbito importantísimo, y con esto voy cerrando, de la revolución liderada, de la revolución bolchevique liderada, socialista, liderada por Lenin, y que tiene que ver con algo así como las medidas sociales. Obviamente en esto Lenin va a contar con el apoyo de mujeres extraordinarias, no solo su compañera Krupskaya, sino también mujeres revolucionarias como la propia Alexandra Kollontai, que va a ser la primera comisaria de bienestar social, pero el derecho al aborto. Ojo, estamos hablando de hace más de 100 años. Una de las primeras medidas revolucionarias del Estado revolucionario de Rusia va a ser precisamente el reconocer el derecho al aborto. Algo que hoy, 100 años después, seguimos luchando en América Latina, concretamente en Bolivia. El derecho al aborto. Segundo, importantísimo, medida, derecho al divorcio. Ojo. Y en esto reitero el apoyo, el papel, el rol de pensadoras, activistas revolucionarias como Alexandra Kollontai, Clara Zetkin, va a ser muy importante el derecho al divorcio. Y algo importante, incluso ahora reitero, después de 100 años, ojo, el derecho a la anticoncepción.
eso que en esa época se llamaba control de natalidad, pero que quien decide cuántos hijos tener no solamente es el varón, sino también la mujer. Aquí, en esta lucha por los derechos sociales de las mujeres y obviamente la participación política de las mujeres, esta es una labor muy importante del propio Lenin, juntamente con mujeres, reitero, extraordinarias como Alexandra Kollontai y Clara Zetkin. Y obviamente la propia compañera, ¿no? Nadia Krupskaya. Estas creo que son las enseñanzas más importantes. Lo último, ¿qué nos enseña Lenin para nuestra época, para la actualidad en Bolivia y en América Latina? Uno primero, y esto es algo muy importante, compañeros y compañeras, la posibilidad real de la realización, no solo la posibilidad, la realización de un verdadero proceso revolucionario. Por supuesto, podemos discutir en qué devino esa revolución, pero Lenin nos muestra que es posible, necesario, justo que haya una revolución. ¿Y por qué tiene que haber revolución? Por el propio proceso del capitalismo. El capitalismo hoy, quizás mucho más que en la época de Lenin, nos oprime, nos explota, nos reprime y nos hace guerra a los pueblos, aquí y en todo el mundo. Por tanto, mientras haya capitalismo, y un capitalismo en su fase más salvaje, en su fase más apocalíptica, como dice Segato, o en su fase más bestial, como la que ahora estamos viviendo, con guerra que no solo es contra la fuerza de trabajo del trabajador, sino también, ojo, contra la propia madre tierra y el extractivismo y la contaminación y todo esto, ¿no es cierto? Hoy más que nunca, quizás más que en la época de Lenin, se impone la necesidad de un proceso revolucionario. Ahora, por supuesto, un proceso revolucionario con características propias del siglo XXI, por supuesto, ¿no? Que no solo suponga la emancipación del trabajo, que es algo central, urgente, sino también, en realidad, la defensa de la vida de la humanidad, que ahora está en riesgo por todo esto del calentamiento global, cambio climático, crisis climática, etc. Y también, por supuesto, la defensa de la vida no humana, que hace al conjunto de la vida en el planeta. Entonces, la revolución en la actualidad se plantea como una urgencia realmente estratégica, como también, por supuesto, la enseñanza de Lenin y los bolcheviques y la Rusia de 1917 nos muestra la posibilidad real, reitero, de un proceso revolucionario. Estas creo que son las principales enseñanzas que nos deja el gran líder revolucionario Vladimir Ilich Ulyanov, llamado y conocido más como Lenin. Gracias. Bueno, gracias, José Luis. Sí, yo coincido con lo que dijiste, con los aportes de Lenin. Quería agregar, bueno, obviamente el tema de los soviets y la democracia obrera, Lenin planteó claramente, y fue una discusión dentro del partido bolchevique, todo el poder a los soviets, porque había un sector del partido que quería hacer una alianza con otras corrientes socialistas, supuestamente, pero que estaban pactando con el gobierno capitalista en ese momento. No vamos a profundizar en eso porque sería muy largo, pero Lenin dijo no, pero los soviets tienen que decidir, las bases tienen que decidir el futuro de Rusia. Y esto se cumplió, se llevó a cabo. Después hubo un proceso después de la muerte de Lenin, que empezó incluso antes, que fue una restauración de muchas cosas, vino el estalinismo. Ahora, otro punto de Lenin que quiero destacar es el tema de su desarrollo teórico, aunque él murió relativamente joven y tuvo bastante ocupación, digamos, en dirigir la Revolución Rusa, tuvo un desarrollo teórico muy importante. Entre otros, planteó el tema del carácter mundial del capitalismo y la fusión en el capital financiero. Es decir, el capitalismo es un fenómeno ahora mundial. Por eso dijo que la revolución no podía quedar ni siquiera en Rusia, que era un país gigantesco, el país más grande del mundo,
la Unión Soviética, que no podía quedar ahí, que una revolución solo podía triunfar a escala mundial, destruyendo el capitalismo. Y en primer lugar lo planteó hacia Europa. Estos fueron los fundamentos de fundación de la Tercera Internacional, ¿cierto? Es decir, el internacionalismo que ya venía como teoría, digamos, de corriente socialista, pero él le planteó un marco que en este crisis capitalista mundial, que iba a continuar, que el capitalismo iba a ir retrocediendo, que iba a ir destruyendo a la humanidad, era necesario precisamente la unidad de los trabajadores del mundo. Esto tuvo una repercusión gigante en el mundo, más allá que ahora se trate de olvidar, de esconder, etc. Casi todos los países del mundo hubo movimientos, incluso anarquistas, bueno, de esa época comunistas o de distintas, pero que coincidían en la necesidad de esa unidad internacional de los trabajadores, de mantenerse unidos y de destruir el capitalismo. Bueno, esto tiene una actualidad enorme, es decir, hoy es más que nunca, como decía José Luis. Lenin tuvo esa genialidad, su gran aliado en la revolución y también para imponer fue el León Trotsky, que después de la muerte de Lenin y el dominio de Stalin fue expulsado de Rusia y finalmente fue asesinado. Pero bueno, esa es otra historia que en otro momento comentaremos. Y obviamente, en esta crisis mundial del capitalismo, surge, como decíamos antes sobre Milei, toda una concepción reaccionaria, ideológica, que trata de imponerse, de que el socialismo es malo, de que todo es el desastre, y se ignora, o se oculta, mejor dicho, las conquistas que en su momento tuvo el verdadero socialismo para, en primer lugar, para el pueblo ruso, y en general los pueblos que dominaba el imperio ruso, que fueron la Unión Soviética, que fueron enormes, fue un cambio radical para la gente. Más allá de los retrocesos que haya tenido, los problemas que haya tenido después, esto es un hecho histórico gigante. Ahora, evidentemente, no se consolidó ese Estado, no terminó con una contrarrevolución, terminó restaurando el capitalismo. Rusia es un Estado capitalista, claramente imperialista además, que niega a Lenin, es decir, no coincide con Lenin para nada. Por ejemplo, cuando Putin invadió Ucrania, dijo Lenin se equivocó en darle la independencia, darle la autonomía a Ucrania, porque Lenin, un planteo del leninismo fue crear precisamente la Unión Soviética, que eran distintos estados unidos, ¿no? Cada uno con su soviet que dirigía, entre otros Ucrania. Bueno, todo eso es oculto por la historia, fue oculto en primer lugar por el mismo stalinismo, y por supuesto por el capitalismo y por la reacción capitalista, que trata de decir, bueno, socialismo es Maduro, socialismo es el peronismo, socialismo es el MAS en Bolivia, que evidentemente no tomaron ninguna de las medidas que tomó Lenin hace 100 años. Entonces, por eso la actualidad de Lenin. Y bueno, por último, el otro punto que Lenin desarrolló mucho fue la necesidad de una organización, de un partido revolucionario y de una internacional revolucionaria. Esto sigue siendo básico, porque precisamente la clase trabajadora y oprimida del mundo necesitan organizarse, necesitan, como decía, la unidad, y necesitan una conducción que lo lleva a derrotar al capitalismo. Entonces esto no se hace solamente por la voluntad de alguien o porque alguien lo dice, sino que es un proceso que tiene que combinarse, claro, con la lucha de los trabajadores del mundo, pero en eso Lenin nos dejó una enorme enseñanza.
hacia el futuro. Por eso sigue siendo presente, digamos, vigente, ese hombre muerto hace 100 años. Bueno, eso quería agregar y No, realmente muy importante y muy amplio también el tema, ¿no? Bueno, coincido plenamente con lo que señalaron. Lo que yo quería profundizar simplemente es, o sea, en este marco de su internacionalismo, porque Lenin no se consideraba un revolucionario pese a ser ruso, o sea, si quieren, más allá de ruso, un revolucionario de la clase obrera a nivel internacional, ¿no? Y él pensaba en eso, en la revolución mundial de la clase obrera, no solo a nivel de Rusia, ¿no? Lo que no impidió de que lleve adelante y que se comience esa revolución en Rusia. Pero un hecho muy importante, una cita muy importante de él fue el hecho de que llegó a plantear que si para el triunfo de la Revolución Mundial, para el triunfo de la Revolución en Alemania en concreto, era porque era un Pokémon pues, mucho más avanzado en ese momento, mayor tecnología, con una mayor clase obrera numéricamente y organizadamente. Bueno, Lenin llegó a plantear de que por el bien y el triunfo del revolucionario internacional, si se tenía que sacrificar la revolución rusa, había que hacerlo con tal de que triunfe la revolución alemana, porque la revolución alemana iba a ser un punto de apoyo mucho más importante para el proletariado internacional, ¿no? Este tipo de internacionalismo después, bueno, no se volvió a ver, digamos, a ese nivel, ¿no? Todo lo que fue el estalinismo y distintas corrientes siempre cayeron en una suerte de nacionalismo y de defender su pequeño espacio, su pequeña conquista, sin fijarse en lo que pasa y en las necesidades internacionales y mundiales del proletariado, ¿no? Entonces, ese elemento de ese internacionalismo tan fuerte, que fue la base sobre la cual se fundó en su momento la Tercera Internacional, que es básicamente la historia de la Cuarta Internacional actualmente, y de la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras actualmente, es ese tipo de internacionalismo, ¿no? Un internacionalismo eh, de principios, incluso se quiere decir furioso, ¿no? Porque la lucha del proletariado es internacional. Y el otro elemento en ese mismo marco es ese grado de plantear la democracia obrera, ¿no? Que justamente igual rompe ese tipo de vínculos y de imposiciones nacionales, que, bueno, justamente lo que criticó tan duramente Putin actualmente es el hecho de no someter a los pueblos, no someter a las nacionalidades, ¿no? Lenin planteó justamente la libre autodeterminación de las naciones y la aplicó. Y cuando tomaron el poder en Rusia, lo aplicaron, dándole libertad a las naciones de Rusia para que puedan, incluso si querían, independizarse, ¿no? Y eso fue lo que permitió el surgimiento de la República de Ucrania, bueno, y de varias más, ¿no? Actualmente es muy importante esta de Ucrania por lo que se está viviendo, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? ¿Por qué? Porque esto era muy importante a nivel internacional y como parte de la revolución mundial y de la solidaridad y unidad de todos los pueblos del mundo y como humanidad es eso. No se puede imponer a los pueblos una decisión, sino que los pueblos tienen que unirse y decidir sus propios caminos, ¿no? Eso como una base necesaria para la construcción de una sociedad humana a nivel internacional, ¿no? Y ese elemento fue muy importante porque eso permitió que lo que hoy en día está tan dividido con guerra,